República de Chile, sábado 10 de enero de 2026. Hoy vamos a sumergirnos en cómo funciona un país por dentro, a través de sus decisiones oficiales. Vamos a analizar la gestión de sus gigantescos recursos naturales, veremos cómo impulsa programas de vivienda e infraestructuras y también una serie de concesiones que van desde una nueva emisora de radio hasta la recuperación de la memoria histórica. Exacto. Y lo que vamos a ver es que detrás de este lenguaje, que a veces parece tan árido, se esconden las múltiples caras del Estado. A veces es un contable meticuloso, otras un ingeniero social y en ocasiones, de forma sorprendente, pues un guardián de la memoria y hasta de la fe. Veremos cómo se fijan los límites a la pesca, qué familias reciben ayudas para sus casas y cómo se mueven las piezas en los altos cargos. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. Empecemos por lo más grande, por el mar. Se han publicado las cuotas de captura para 2026 y, ojo, la primera cifra ya es mareante. Para el Jurel, una cuota global de casi 1,2 millones de toneladas. Es una cifra astronómica. Totalmente. Te da una idea de la escala industrial de la que estamos hablando. Y fíjate, lo interesante no es solo el número total, que ya de por sí es enorme, sino cómo se reparte el pastel. No es un venga a pescar y ya está. Claro. No, esa cifra se desglosa con una precisión casi de cirujano. Una parte para investigación, otra para imprevistos, una porción para consumo humano y luego la gran división, pesca artesanal y pesca industrial. Es el Estado intentando ser a la vez árbitro económico y guardián ecológico. Claro, y en esa división es donde los números empiezan a contar una historia de poder, diría yo. Con el jurel, que es un pescado de gran exportación, la industria se lleva la parte del león, más de 850.000 toneladas. Casi 3 veces más que la pesca artesanal. Exacto. Pero luego miras otros recursos, como el langostino colorado en el norte, y la cosa cambia. Ahí son poco más de 1.200 toneladas en total, y el reparto es mucho más equilibrado, casi mitad y mitad. Esto que comentas es fundamental. Cada una de esas cifras es el resultado de una batalla económica y política que se libra lejos de la vista del público. En el caso del congrio rorado, por ejemplo, que es un pescado más local del sur, la balanza se inclina por completo hacia los pequeños pescadores. Ahí es al revés. Totalmente al revés. La cuota artesanal es casi el doble que la industrial. O sea, lo que vemos aquí, vaya si lo tienen. Es uno de esos recursos invisibles que mueven una economía enorme. Se regulan varias especies, como el güiro negro o el güiro palo, y solo en la región de Atacama la cuota anual supera las 60.000 toneladas. ¿60.000 toneladas? Sí. Y la distribución trimestral, como apuntas, es grave. Sugiere una gestión muy controlada, seguramente ligada a los ciclos de vida de las algas para que se regeneren. Se usan para todo, cosméticos, alimentación, fertilizantes. Es un negocio millonario que se tiene que gestionar con el mismo rigor que la pesca. O sea que lo que tenemos en estas primeras páginas es una radiografía de la economía azul de Chile. Un complejo ejercicio de equilibrio donde el Estado intenta contentar a la gran industria, proteger a las comunidades de pescadores y, supuestamente, evitar que el ecosistema colapse. Exactamente. Es la cara del Estado como gestor de recursos a macroescala. Toda esta gestión es fascinante, pero el mar es solo una parte. Si volvemos a tierra firme, vemos que el Estado está igual de ocupado, pero esta vez construyendo hogares. El Ministerio de Vivienda está moviendo fichas importantes en su programa de habitabilidad rural. Sí, y lo primero que llama la atención es un ajuste en el presupuesto para 2025. Se reduce a poco más de 2,2 millones de unidades de fomento. Y bueno, para quien no lo sepa, la UEF es una unidad de cuenta muy usada en Chile que se ajusta con la inflación. Para que el dinero no pierda valor con el tiempo. Eso es. Así que esta reducción es una reducción real, no un efecto de la inflación. Pero a pesar de esa reducción global, lo que veo es que se aprueban listas de familias que sí van a recibir ayudas en varias regiones del sur. Y aquí viene lo interesante. Se habla de condiciones especiales. Por ejemplo, a 135 familias de 2 municipios se las exime de cumplir ciertos requisitos, como tener el 50% del ahorro previo. ¿Qué nos dice esto?
Es el Estado saltándose sus propias reglas. Bueno, más que saltárselas, yo diría que es una muestra de la flexibilidad del sistema. Reconoce que la realidad sobre el terreno, pues, es más compleja que un formulario. Probablemente se trata de familias en situaciones de especial vulnerabilidad o zonas con dificultades burocráticas, y el Estado decide actuar como un facilitador, eliminando barreras para que la ayuda llegue. Vale. Es la cara del Estado como ingeniero social, adaptando la norma a la necesidad. Y esta ingeniería social no se queda en el campo. En Santiago, en la comuna de Cerro Navia, se asignan 600 subsidios para reparar los tejados de unos bloques de viviendas. Pero un momento, la resolución no solo del dinero, sino que ordena investigar a la constructora original. ¿Esto es habitual? No, no es lo más común y es una observación muy buena. Es que parece que el Estado está diciendo: os vendimos unas casas con defectos y ahora las arreglamos con dinero público. Exacto, pero va un paso más allá. En lugar de limitarse a parchear el problema, que sería lo fácil, está sentando un precedente. La orden de investigar a la constructora le dice al sector privado: ojo, la ayuda social también implica fiscalizar la calidad y si hay responsabilidades, las vamos a buscar. Es un cambio sutil, pero muy potente. Vale, y mientras arregla casas, el Estado también reparte terrenos. El Ministerio de Bienes Nacionales le ha dado una concesión gratuita, por 20 años, a la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar. Les ceden más de 44.000 metros cuadrados en Lo Espejo, para que monten el gran mercado central de pescado de la capital. Este es un ejemplo perfecto de cómo se utiliza el patrimonio fiscal con una visión estratégica. No es un simple alquiler. Se cede el uso de un bien público para potenciar un sector económico clave, para organizar y formalizar una actividad que mueve muchísimo dinero y empleo. Claro, para crear un centro neurálgico. Eso es. En lugar de tener cientos de distribuidores dispersos, creas un polo. Es el Estado actuando como un urbanista económico. Pues la verdad es que esto está lleno de estas concesiones y pequeños ajustes que deben tener un impacto enorme. Y de repente, en medio de decretos sobre impuestos, aparece esto. Nace una nueva radio en Gabildo, en la 102.5 FM. Me encanta pensar en la persona que ha luchado años por esa licencia y un día su sueño aparece aquí, codificado como la señal XQB446. Es que es eso, es la burocracia dando a luz a un pequeño proyecto cultural. Y al lado, otro ejemplo de cómo el Estado moldea el futuro. Se autoriza a una empresa, TRS Fiber, a desplegar una red de fibra óptica en la Araucanía. Esto va a conectar pueblos como Pucón, Villarrica. La expansión digital materializada. Totalmente. Y no es solo un permiso en papel, ¿eh? El Estado aprueba el proyecto técnico al detalle, desde el tipo de fibra monomodo que van a usar hasta la ubicación exacta de los postes. Claro, que no todas las concesiones son gratuitas. En Calama, en pleno desierto, se le da una a una empresa Reciclaje Futuro Limpio para montar una fábrica de insumos eléctricos. 20 años de concesión, pero a cambio de una renta anual de unas 209 UF. El Estado haciendo también de casero. Sí. Y mientras también intenta simplificarle la vida a la gente. Vemos una resolución del Servicio de Impuestos Internos, que sería como la agencia tributaria aquí, elimina la obligación de imprimir un timbre electrónico en los tickets y facturas. Parece una tontería, pero es un paso que ahorra tiempo y costes a miles de comercios. Una de cal y una de arena, supongo. Pues sí, porque al lado, claro, también actualiza los intereses por si te retrasas en el pago de impuestos. Y en educación, encontramos algo que a primera vista parece súper específico. Se aprueba el plan de estudios del Centro de Formación Profesional de Tarapacá para la carrera de técnico superior en electricidad industrial. Podríamos pasarlo por alto, pero... Pero es el Estado funcionando a nivel micro. Y es importantísimo, porque si lees la consecuencia práctica, esa simple firma significa que las decenas de jóvenes que se gradúan de ahí obtendrán automáticamente la licencia de instalador eléctrico clase B. Les abre una puerta directa al mercado laboral. Directa y oficial. Es la maquinaria del Estado bien engrasada, conectando la formación que ofrece con una cualificación profesional reconocida. Vale. Hasta ahora hemos visto al Estado como gestor, constructor y regulador. Pero en el siguiente bloque, la lectura se vuelve particularmente reveladora sobre el poder en su estado más puro. Nos encontramos con un decreto del Ministerio de Energía que afecta la renuncia no voluntaria de Marco Antonio Mansilla Ayancán. Renuncia no voluntaria. Es un eufemismo maravilloso.
un despido con guante de seda, una forma elegante que tiene la administración de decir «se le ha invitado a marcharse». Es un cese, vamos, claramente. Es un vistazo directo a los mecanismos del Poder Ejecutivo. Y el decreto añade un detalle que no es casual. Especifica que esta persona no tiene deudas pendientes ni está sometida a sumarios disciplinarios. Es una manera de cerrar su etapa de forma limpia, protegiendo las formas. Del poder desnudo pasamos a la memoria. El mismo ministerio que cede terrenos para mercados, el de bienes nacionales, otorga otra concesión, esta vez gratuita, por 15 años, a la Corporación Memoria Cuartel Porgoño 1470. El objetivo, transformar un antiguo cuartel de la policía secreta de la dictadura en un sitio de memoria. La cara del Estado como custodio de la memoria histórica. Exacto. Y si esa es la cara del custodio de la memoria, la siguiente es para mí la más sorprendente de todas. Nos encontramos con el registro de la Constitución de la Iglesia Pentecostal, la Estación de Llano Blanco, como organización religiosa de derecho público. Y lo que es increíble es el nivel de detalle que se publica. No se limita a decir «se constituye esta iglesia». No. El documento oficial detacha sus estatutos y de forma explícita sus 17 principios de fe. Desde su creencia en la Biblia como inspirada, inerrante, inefable e inmutable. Hasta su postura sobre el matrimonio. Sí, lo he leído y me he quedado de piedra. Define el matrimonio, cito textualmente, como la unión entre un hombre y una mujer y que haya nacido con sexo de hombre y sexo de mujer. Es alucinante que esté ahí. Que esto esté publicado en el boletín oficial de un Estado me parece, bueno, el Estado actúa aquí como un notario, un registrador, que no solo da fe de la existencia legal de un grupo, sino que inscribe sus fundamentos doctrinales más profundos, por controvertidos que puedan ser. Refleja esa tensión de muchos estados modernos. Por un lado, es un estado aconfesional, pero por otro, tiene el deber de registrar y amparar bajo la ley la diversidad de creencias de su población. El boletín se convierte en un espejo de esa diversidad, publicando la doctrina de un grupo religioso con el mismo formato que una cuota de pesca. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este viaje, la sensación es abrumadora. Hemos visto al Estado actuar como gestor macroeconómico, como promotor de infraestructuras, regulador de tecnologías y, lo más sorprendente, como registrador oficial de la memoria y las creencias más íntimas de la nación. Lo fascinante es precisamente eso, cómo estos documentos, que parecen fríos y desconectados, en realidad componen un retrato increíblemente vivo de un país en pleno funcionamiento. Cada cifra, desde una cuota de merluza a la concesión de un terreno, refleja una decisión política, una asignación de presupuesto y, en última instancia, una prioridad nacional. Es el ADN del poder. A través de estas páginas hemos visto al Estado interactuando con la sociedad de maneras muy distintas. Regula la economía, sí, pero también da entidad jurídica y visibilidad tanto a las creencias de un pequeño grupo como a las heridas históricas de toda la nación. Y esto nos deja con una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Dónde termina el rol del Estado como un mero administrador de cosas y dónde empieza su papel como cronista e incluso como moldeador de la identidad y los valores de su gente?